La inocuidad de los alimentos es hoy en día una preocupación mundial tanto para los consumidores como para los productores, y la atención se centra principalmente en la producción primaria, desde que se siembra hasta que se cosecha. Para producir alimentos inocuos, los agricultores deben aplicar buenas prácticas agrícolas, es decir, hacer las cosas bien. Las buenas prácticas agrícolas permiten mejorar nuestros cultivos y obtener el mayor beneficio de nuestros esfuerzos, para nosotros, nuestras familias y en general, toda la sociedad. El ICA, a través de la Resolución 4174 de 2009, estableció cuáles son esas buenas prácticas agrícolas y reglamentó la certificación de los predios que las apliquen correctamente. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA presenta Hagámoslo bien. ¿Cómo hacer realidad las buenas prácticas agrícolas en nuestros cultivos? Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de prácticas mínimas dirigidas al mejoramiento de los métodos de producción agrícola, que procuran asegurar la inocuidad de las frutas y hortalizas para consumo en fresco. Esas buenas prácticas agrícolas pueden ser agrupadas en 6 áreas diferentes: manejo de suelos y aguas, material de propagación, nutrición del cultivo, manejo integrado de plagas, instalaciones, equipos. Manejo de suelos y aguas. Un primer requisito de las buenas prácticas agrícolas es hacer buen uso de los recursos con los que contamos. Debemos conocer y evaluar las características y recursos del predio y de los riesgos asociados con el suelo y las fuentes de agua que puedan afectar la inocuidad, la productividad y la calidad de las frutas y vegetales producidos. Es importante contar con esa información en todo momento, por lo cual se requiere mantener actualizada la documentación y los registros sobre estos temas. Debemos tener a mano el certificado del uso del suelo expedido por Planeación Municipal según el Plan de Ordenamiento Territorial o un documento equivalente, un croquis de cómo llegar al predio, un plano del predio, la identificación de las áreas destinadas al cultivo de frutas y vegetales, y los registros de los análisis de suelo. En cuanto a las aguas, debemos identificar la fuente que va a ser utilizada en las diferentes labores y evaluar su calidad. Efectuar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de acuerdo a su uso, mínimo una vez al año. Y definir las acciones para la protección de esas aguas. Estaba usando para el riego el agua del acueducto, pero como no, esa no tiene ningún control, entonces tocó hacerla a una quebradita de acá, de donde tengo la represa, que se bombea acá al cultivo, y en ese caso pues ya se solucionó un poco ese impasse. Mire, por ejemplo, este es el sistema de riego. El agua sube por aquí, de allá abajo del bosque se ve, ¿no? Sube por aquí, derecho allá al reservorio. Aquí se cierra la llave, cuando ya está lleno el reservorio se cierra esta llave y ya aquí coloco la manguera. Porque no me gusta dejarle la manguera aquí, porque si uno le deja la manguera aquí, toda el agua se pasa y entonces no rechupa nada el mulch, ¿no? Entonces se le hace el riego. El mango de azúcar no es muy exigente en agua como en precipitación, pero en épocas productivas, para el llenado de la fruta sí se requiere abundante agua, ¿sí? En la finca, en el predio, hay un pozo profundo donde se extrae el líquido y se aporta por riego por gotero a cada árbol. Normalmente en condiciones actuales, distancia de siembra recomendable puede ser 10 por 12, 12 por 12, ¿sí? A cuadro para facilitar el manejo del cultivo. En la finca hay un diseño de drenaje que nos facilita el drene de ese exceso de humedad. Además son suelos francos arenosos. También ayuda mucho a que ese exceso de humedad se vaya en el menor tiempo posible para evitar
encharcamiento y el aumento de enfermedades. También debemos obtener y mantener el permiso de uso de aguas cuando éste sea requerido, así como los resultados de las evaluaciones de la calidad de las aguas y de sus análisis microbiológicos y fisicoquímicos y los planes para su protección. Para el buen uso y la conservación de los suelos, debemos considerar alternativas de preparación de suelo. Labranza mínima y uso de coberturas nobles o rotación de cultivos cuando sea técnicamente posible. En los suelos con problemas de saturación hídrica, debemos contar con sistemas de drenajes. Para las siembras en surcos, hacer manejo de curvas de nivel. A través de las capacitaciones, pues ya uno tiene que entrar en conciencia que lo importante para establecer un cultivo, hay que tener en cuenta el estudio de suelo o análisis de suelo. Si uno hace el análisis de suelo, va a saber qué le falta al piso. O sea, si hay exceso, por ejemplo, de algún nutriente y deficiencia de otros, hay que corregir eso. Ahí miramos en el análisis de suelos qué elementos tanto menores como mayores pueden existir en exceso o qué deficiencias hay. O sea, que lo que vamos a aplicar realmente es lo que el suelo necesita, lo que la planta necesita. Entonces lo que estamos haciendo hoy es haciendo uso racional y aplicando lo que realmente se necesita. Material de propagación. A partir de un buen uso de los suelos y de las aguas, debemos continuar con el empleo de un buen material de propagación que garantice la calidad y la sanidad. El material empleado debe cumplir con la reglamentación vigente expedida por el ICA. Las plántulas deben provenir de viveros registrados. Las semillas comerciales para reproducción sexual deben contar con el permiso respectivo y cumplir con las especificaciones de rotulado. Igualmente, debemos conservar la documentación y los registros correspondientes al material sembrado. Los materiales que estamos suministrando al cliente actualmente han mejorado muchísimo la calidad con respecto a cuando no se obtenía ningún seguimiento por parte de ICA a los viveros de acá del Magdalena. Nosotros iniciamos un proceso bastante complejo con ellos, nos han venido haciendo capacitaciones. Tenemos la asistencia técnica de un ingeniero agrónomo, lo cual ha proyectado el material hacia un grado de calidad mucho mayor al que anteriormente se promovía al cliente. Desde antes sí se venía manejando semillas certificadas, semillas híbridas. Digamos, en tomate larga vida, desde que la producción sea por encima de los 5 kilos, es rentable. Yo soy productor de fruta y a la vez también productor o propagador de plántulas, ¿sí? Con espina y sin espina. Aquí también, pues, para yo poder propagar de manera segura, pues que sea unas plántulas de calidad. Nutrición de cultivos. Para aprovechar las buenas prácticas que hayamos realizado sobre los suelos, las aguas y el material sembrado, debemos realizar una adecuada fertilización del cultivo. Diseñar un programa para su nutrición basado en el análisis de suelo y los requerimientos de la especie sembrada. Este programa debe ser elaborado y ejecutado bajo la responsabilidad del asistente técnico, un ingeniero agrónomo con tarjeta profesional vigente disponible de manera permanente. Dentro de los registros, debemos mantener copia del contrato suscrito con quien presta la asistencia técnica, fotocopia de su tarjeta profesional y sus datos de contacto. Desde la siembra comienza todo el proceso de asesoramiento por parte del asistente técnico. Se toma un análisis de suelo, se mira las condiciones de fertilidad del suelo, de acuerdo a la especie y variedad se da la recomendación de acuerdo a un plan de fertilización.
A partir del programa de nutrición, debemos adquirir los insumos agrícolas requeridos, verificando que tengan registro ICA en establecimientos de comercio también registrados ante el ICA. Tenemos la aplicación de los fertilizantes. Todas las aplicaciones de fertilizantes debemos registrarlas en un formato. Este debe contener como mínimo la identificación del predio, el nombre comercial del producto, el número de registro de venta, la fecha de aplicación, la dosis, la forma de aplicación y el nombre y firma de quien recomendó y aplicó. Debemos mantener disponible para consulta toda la documentación y los registros de las aplicaciones de fertilizantes. Cuando empleemos abono orgánico preparado en el predio, debemos llevar registros de su uso que incluyan información sobre el origen del material, los procedimientos de transformación y los controles realizados. No debemos usar heces humanas tratadas o sin tratar, o cualquier otro material que presente contaminación microbiológica, metales pesados u otros productos químicos. Nosotros tenemos un ingeniero agrónomo basado en los análisis de suelos, ¿sí? Y en las evaluaciones que él hace dependiendo del estado fenológico del cultivo. Entonces ahí, dependiendo del estado, él dice, mira, aquí hay que aplicar tanto de tal elemento, tal producto que nos hacen falta aquí en el cultivo. En verano más que todo, pues yo produzco abonos foliares orgánicos, ¿sí? Preparados acá mismo, entonces pues eso nos evita gasto. Y cada día pues nos va mejorando. No solamente pues utilizamos químicos, porque los químicos pues o sea, se satura el suelo y de pronto más allá podemos tener problemas ambientales, ¿no? Aquí tenemos los sobrantes de cada una de las podas del deshoje, el desinche, el destronque. Esto se va colocando de tal manera que esto se va descomponiendo y antes que hacerle un daño al suelo, antes por el contrario lo está nutriendo. Todo lo que se corte de materia orgánica vegetal se puede aplicar a los platos del aguacate. En algunas otras fincas que se tienen cultivos asociados o en las calles, para no dejarlos tan desprotegidos los suelos, se tienen asociados con maíz, se tienen asociados con frijol, otros los tienen asociados con plátano. Todos estos cultivos, después de que terminaron su ciclo productivo, lo que hace es que sus vástagos o sus cañas se pican al plato del aguacate. Como ahora estuve fertilizando unos árboles, yo vengo y busco aquí mi carpeta. Estos registros me sirven para llevar más fácil los trabajos, las cosas que uno hace en la finca, ¿cierto? Aquí va invertido todo, va, digamos, la abonada, las fumigadas. Protección fitosanitaria. Para tener un cultivo bien adelantado, las buenas prácticas agrícolas incluyen la protección contra la acción de las enfermedades y plagas que lo puedan atacar. Esta protección implica hacer un manejo integrado de plagas, basado en la observación y detección de las plagas, que prioriza el uso de métodos culturales, etológicos, biológicos y físicos sobre el control químico. Según la fecha en que hice este cambio, entonces miro si ha salido algún insecto dañino, ¿no? Este manejo debe ser planeado y ejecutado bajo la responsabilidad del asistente técnico, contando con un plan que incluya las estrategias y los procedimientos que van a ser empleados. A partir de la implementación de las buenas prácticas agrícolas, estamos semanalmente haciendo monitoreo de la mosca a la fruta. En estas trampas capturamos anastrefa y en la Jackson capturamos Ceratitis capitata. Hoy estamos controlando una plaga como es el cogollero del tomate, que es afecta mucho el cultivo. Le estamos controlando con feromonas. Esas feromonas hacen que se atraen los machos del cogollero, quedan pegados en las trampas y eso baja la población. Es una trampa que para el monitoreo o buscar la presencia de la mosca Ceratitis está dentro de este casco protector artesanal para cubrirlo del invierno. La trampa está hecha de un triángulo de cartón, entonces es muy frágil para que se dañe con el agua.
También debemos mantener la documentación y los registros del Plan de Manejo Integrado de Plagas, incluidos los de las aplicaciones de plaguicidas que se deben registrar en un formato. Este formato debe incluir como mínimo la identificación del predio, la plaga a controlar, el nombre comercial del producto, el ingrediente activo, el número de lote del producto, el número de registro de venta, la fecha de aplicación, la dosis aplicada, el método de aplicación, el nombre y firma de quien recomendó y aplicó, y el período de carencia, que es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Los envases de plaguicidas vacíos debemos someterlos a la práctica de triple lavado, inutilizarlos y conservarlos con las precauciones debidas hasta la entrega con el mecanismo de devolución que el fabricante o importador haya establecido. Yo voy a lavar la bomba ahorita, ¿no? Para el vertimiento de las aguas contaminadas con plaguicidas, mezclas no utilizadas y aguas de lavado de equipos, debemos disponer un sitio de barbecho alejado de las fuentes de agua y debidamente identificado. El personal que manipule los agroquímicos debe ser capacitado en ese tema y seguir las recomendaciones de uso del fabricante contenidas en la etiqueta, relacionadas con los equipos de protección personal necesarios para su uso, las plagas a controlar, las dosis, la frecuencia de aplicación y el período de carencia, o sea, el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Se verifica que el producto esté bien sellado. Miramos principalmente lo que es la fecha de vencimiento, registro de ICA, porque hay productos que a veces pueden venir totalmente selladitos, pero pueden estar pasados. Verificamos lo que es que esté en buenas condiciones el producto. Debemos mantener un plan de capacitación permanente para el personal correctamente documentado, que incluya los temas de almacenamiento, manejo y aplicación de insumos agrícolas, prácticas de higiene, manejo y limpieza de equipos, riesgos profesionales y uso de equipos de protección, y mantener la documentación y los registros de las capacitaciones. De manera preventiva, también debemos contar con un plan documentado de manejo de emergencias o contingencias, en el cual se establezca qué hacer en caso de derrames, incendios o intoxicaciones o cualquier riesgo potencial para los trabajadores. Instalaciones. Cuando se aplican las buenas prácticas agrícolas, se debe contar con algunas instalaciones básicas complementarias a las áreas de cultivo. El área de almacenamiento de insumos agrícolas debe ser completamente independiente del área de vivienda. En ella, los plaguicidas deben estar separados de los fertilizantes y bioinsumos. Su acceso debe ser restringido, con ingreso solo a personal autorizado. Un área destinada a la dosificación y la preparación de las mezclas de insumos agrícolas. Y un área de barbecho alejada de las fuentes de agua y debidamente identificada, destinada para la eliminación de las aguas contaminadas con plaguicidas, mezclas no utilizadas y aguas de lavado de equipos. Todas estas áreas deben contar con avisos informativos claros que prevengan acerca de los peligros relacionados con el manejo de los insumos agrícolas. No se requiere mucho dinero. Que sí implica pues esforzarse más en trabajo. Además pues el ICA pues no le exige a uno que haga pues edificaciones con pues materiales costosos, ¿no? Sino pues hay, como se puede ver aquí, pues he utilizado pues productos muy sencillos, materiales muy sencillos, de que pues son cómodos para uno obtenerlos. Para el almacenamiento adecuado de los productos cosechados, debemos contar con un área de acopio techada y acondicionada para preservar por periodos cortos la calidad y la inocuidad de las frutas y vegetales recogidos.
Para el bienestar de quienes trabajan en el cultivo, debemos disponer de un área para el consumo de alimentos y el descanso. El sitio es el adecuado para uno poder descansar en su hora de descanso. Inicialmente sale uno a almorzar a las 12 y entra a la 1 a volver a su labor de trabajo. Disponer de una unidad sanitaria y un sistema de lavamanos dotados y en condiciones óptimas de limpieza. Un plan de manejo de residuos líquidos y sólidos debidamente documentado y disponible para consulta también es indispensable. Finalmente, debemos disponer que el material vegetal resultante de podas fitosanitarias, aquellas que se hacen para eliminar partes enfermas o atacadas por plagas de las plantas, sea retirado del predio o enterrado. Hoy vemos que si nosotros buscamos ser competitivos, o sea, producir más en menos cantidad de tierra, bajo unas condiciones especiales que en este momento lo estamos haciendo a través de los invernaderos, a través de cubiertas. El microclima hoy, a través de este sistema, se controla. Doña Isabel Arango, del municipio de Piendamó, es una de nuestros productores ejemplo, con cosas sencillas de su finca. A ella no le quedó muy difícil implementar el sistema, porque nos damos cuenta que al final el sistema es de organización. Lo que ella tiene en campo son unas instalaciones muy sencillas, con unos materiales muy propios de aquí de la zona y que cumplen los requisitos que nos exige la norma. Nos brindan las mínimas condiciones de inocuidad y de seguridad para sacar una fruta de muy buena calidad y brindarle a los demás consumidores un muy buen producto. Equipos, herramientas y utensilios. Las buenas prácticas agrícolas contemplan requisitos que tienen que ver con disponer de los equipos, herramientas y utensilios necesarios para el cultivo, los cuales deben permanecer en buenas condiciones de uso. Es de particular importancia que contemos con los elementos de protección personal requeridos, de acuerdo a las labores como botas, overoles, guantes, caretas y gorras. Debemos disponer de avisos informativos claros sobre el uso de esos elementos de protección personal. Esto es para uno protegerse de los venenos, para cuidarse. Otros elementos necesarios son un botiquín de primeros auxilios, uno o varios extintores según se requiera, y un kit para caso de derrame de productos químicos inflamables, corrosivos o tóxicos. Es material absorbente que se debe tener, ¿no? Como a mano de manera urgente para cualquier accidente. Lo anterior debe ser acompañado por procedimientos e instructivos documentados para el manejo de los equipos, herramientas y utensilios, de manera que sean evitados su deterioro, mal funcionamiento o accidentes de trabajo, así como los riesgos de contaminación cruzada, que es la producida por herramientas o implementos que no han sido desinfectadas adecuadamente. Debemos mantener disponible para consulta la programación y los registros de todas las actividades de mantenimiento, desinfección y calibración de los equipos de acuerdo a los requerimientos de cada uno. Este es los registros que llevamos en la finca. Es importante porque nosotros necesitamos en un momento dado también llevar lo de trazabilidad, entonces para saber cómo estamos haciendo las cosas, qué le estamos aplicando, ¿sí? Para que todo esto sea transparente, realmente todos tengamos la confianza de qué es lo que estamos haciendo. La capacitación básicamente en qué actividades. Sobre uso y manejo seguro de plaguicidas, calibración y mantenimiento de bombas de espalda. La respuesta de los productores frente al proceso de implementación ha sido positiva. Eso nos ha facilitado a nosotros poder llegar y poderlos llevar a una certificación. Si vamos a ver los récords de visitas o los récords de asistencia a las capacitaciones, por lo general siempre están llenos. Lo esencial y lo principal es cada vez que se vaya a utilizar las máquinas, hacerle la revisión diaria antes de usarla, para no tener accidentes con la misma. Principalmente hay que tener en cuenta también todos los equipos de protección. Como aquí manejamos muchos químicos, nos capacitaron para cualquier incendio en la finca. Aquí, como ustedes pueden ver, manejamos en la zona un extinguidor. Las actividades que se implementaron a partir de las buenas prácticas agrícolas, fundamentalmente favorecieron mucho a los trabajadores.
Ellos, lógicamente, las actividades las hacían sin ningún tipo de protección. No tenían conocimiento acerca de una eventualidad, de un accidente. Al menos una persona de quienes trabajen en el predio debe estar capacitada en primeros auxilios.